Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos están siguiendo hoy. Gracias por conectarse una vez más a nuestros podcasts de la Escuela de Evangelismo desde Oceania Revival Church, Sydney, Australia, para todo el mundo. Y con el propósito de, como siempre, discipular, formar discípulos de Cristo para predicar las buenas nuevas en todo el mundo, a toda criatura, como dice la palabra. Bueno, espero que estén muy bien, espero que sigan allí comentándonos en el podcast y compartiendo esto con sus amigos, con sus hermanos en sus iglesias. Y continuamos hoy con nuestro tema de evangelismo sobrenatural. Y el tema de hoy es el testimonio. El testimonio, ya vamos a ver qué es el testimonio. El testimonio es aquello que Jesucristo hizo en nuestras vidas y la transformó. Entonces, muchos de nosotros no testificamos porque no sabemos el gran poder que hay detrás del testimonio. Nosotros los creyentes no nos damos cuenta que tiene un poder sobrenatural. Si nosotros sabemos hacerlo, podemos ganar un alma para Cristo. Entonces, podemos decir testimonio es aquella convicción de decir lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Entonces vamos a aprender acá cómo dar nuestro testimonio. Porque como les decía en el capítulo anterior, tenemos minutos preciados con una persona. No podemos contarle nuestra historia de toda la vida. No podemos gastar una hora a la persona. Si nuestro testimonio tenemos que adecuarlo para poder contarlo en 5 minutos. Entonces, primero que todo, hay que explicar quiénes somos, quiénes somos nosotros, quiénes éramos antes de conocer a Jesús, en qué condición estábamos, si estábamos enfermos, si estábamos en depresión, o si éramos personas totalmente normales, pero que sentíamos un vacío, como en mi caso, personas totalmente normales, que vivían su vida diaria, no veían problemas en su vida, pero había un vacío que de cierto tiempo a cierto tiempo venía y no te dejaba en paz. Entonces, eso es lo primero que tienes que acomodar para en el momento de testificar. Debemos describir los eventos que nos guiaron a ese encuentro con Dios. Dentro de eso puede decir qué pasó en mi vida que me hizo buscar de Dios, qué pasó en mi vida que me hizo buscar de Cristo, qué estaba pasando en ese momento en mi vida para permitirle prestarle mis oídos a una persona que me hablara de Cristo, cuál era mi condición espiritual en ese momento, cómo me di cuenta que necesitaba de Dios. Son cosas claves que puedes incluir en tu testimonio. Entonces, un ejemplo puede ser, mi matrimonio estaba destruido y sentí la necesidad y pensé que solo Dios me podía ayudar. Es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, me sentía muy solo, muy vacío y necesitaba buscar de Dios. Otro puede ser, una de las cosas que me llevó a buscar de Dios fue que intenté todo para que cambiara mi vida y nada funcionaba. Como número 3, debemos describir la experiencia de nuestra salvación. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que conocimos al Señor Jesús? ¿Dónde lo conocimos? ¿Quién nos predicó? ¿Qué sucedió en ese preciso momento? Como les digo, de una manera muy breve. Debemos contar una historia. Debemos volvernos buenos contadores de historias. Si tú sabes contar una historia, te van a escuchar con anhelo. Si no tienes tu testimonio bien estructurado, de pronto va a sonar algo aburrido. Entonces debemos volvernos buenos contadores de historias. Asimismo, cuando predicamos la palabra de Dios, debemos predicarla con cierto sazón que la gente anhele escuchar más. Amén. Entonces, un ejemplo para describir la experiencia de salvación puede ser, en el momento que hice la oración en el altar, sentí un poder poderoso en mi vida, sentí que algo estaba pasando y vino una paz tremenda a mi corazón. Ese testimonio lo escuchamos en uno de nuestros discípulos de la Escuela de Evangelismo este martes, que estaba orando por su profesor se la pasaba era recochándolo y se burlaba de todos los predicadores de él, y él dijo, bueno, él pensó, mi compañero pensó, dijo, bueno, yo no puedo ganar con palabras. Y le dijo, ¿puedo orar por usted, profesor? Y él dijo, bueno, pues sí, pues ore, no tengo problema. Y empezó a orar por él y el profesor empezó
empezaron a llorosearle sus ojos y a sentir una presencia divina tremenda, que hasta el profesor cuando terminaron de orar dijo, wow, no sé, pero siento una paz muy, muy tremenda. A eso se refiere cuando queremos testificar esas cosas. Y a eso también me salgo del tema de que miren lo que es el evangelismo sobrenatural. Nuestro discípulo dijo, no pude con palabras, ahora voy con el poder de Dios. Así te invitamos que tú también lo practiques allá con tus amigos, vecinos. En tu testimonio también debes hablar las evidencias de cambio. Ahorita lo resumimos todo. Evidencias de cambio. Uno debe ser específico. Hablar de su caminar con Dios, con nuestro Señor Jesús y qué significa ahora para nosotros ese caminar. Entonces, un ejemplo. Yo era una persona mentirosa y nunca pude dejar las mentiras, pero desde que recibí al Señor Jesús, ya no miento más. Yo era una persona adicta al alcohol, intenté por todo dejarlo y solo Jesús, cuando recibí en mi corazón, pude dejar el alcohol. Eh, yo antes era adicto a las drogas y Jesús fue el que me sacó de las drogas. Incluso en estos días vi de un testimonio de una estrella de rock muy tremenda pues a nivel musical en lo secular, porque es de los ídolos, de los tops en el rock en español, Alice Cooper. Y él me llamó la atención porque el título era que estaba testificando, y yo, wow. Y el testimonio de él concluye todos estos tips que les estoy dando. Es precisamente, él narra de cómo lo sacó Dios de la drogadicción. Que los médicos, dice los médicos, decía, no, es imposible que usted deje el alcohol y las drogas. Lleva toda la vida a diario consumiéndola, es imposible. Hay que llevarlo a tratamiento. Sin embargo, él testifica, Jesús fue el que me sacó de las drogas y el alcohol. Los médicos no creen que es posible, dicen que eso es imposible, pero yo busqué la búsqueda adecuada que fue Jesús. Entonces, un testimonio tremendo que mucha gente desconoce, y a través de ese testimonio, créame, que va a ser el trampolín y el ánimo, el empuje a otras personas a decir, ok, si esa persona pudo y Jesús lo ayudó, ¿por qué no a mí? Amén. Entonces, hay que ser específico, como les digo, yo era así y ya Jesús me transformó y ya no lo soy. Entonces, ahora, ¿por qué debemos orar? Debemos orar por la paz. Cuando testificamos, nosotros le mostramos nuestra vida a las personas, pero también debemos orar por ellas, como hablamos en el capítulo anterior. Dice Lucas 10:5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Eso lo vimos en el capítulo anterior, donde decimos debemos siempre profetizar la paz, sea que nos reciba las personas o no. Debemos profetizar y declarar que va a haber paz en esa casa. Debemos orar por obreros, dice Lucas 10:2, y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces debemos orar porque venga gente con un corazón dispuesto, con ánimos de predicar la palabra de Dios. Pero no nos quedemos solo orando por esos obreros. Recuerde que usted y yo somos ya parte de esos obreros, que debemos salir a predicar las buenas nuevas. Perdón, me toca darle. Perdón, aquí que se me volteó acá el libro. Gracias. Debemos orar para que surjan oportunidades de predicar el evangelio. Entonces ya le dije a usted que testificar es importante. Ahora debe mezclar ese testimonio, mezclar la predicación de la palabra de Dios, presentar al Señor Jesús, que lo vimos en los capítulos anteriores, mezclar el evangelismo sobrenatural, los dones que nos dio el Espíritu Santo para testificar de Él, y la oración. Alcanzamos a tocar antes de que debemos orar siempre que salimos a evangelizar, que tenemos un plan para salir tal día, hay que siempre orar y ayunar, porque eso lo ganamos es en el secreto.
Entonces, oramos por la paz de donde entremos. Cuando usted está hablando con alguien, usted declare que hay paz en él. Eh, oramos por los obreros y también oramos, pedimos a Dios que surjan oportunidades para predicar el Evangelio. En Colosenses 4:3 dice, ora también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Colosenses 4:3. Entonces, si nos damos cuenta, debemos siempre estar en continua oración de que Dios abra puertas, no solo a nosotros, sino si sé que mi hermano, sé que alguien más está saliendo a predicar la palabra de Dios, hay que estar orando por esa persona para que Dios abra puertas, para que Dios le traiga personas y él pueda predicar la persona a más y más. También debemos orar por la salvación, para que la gente tenga un arrepentimiento, que dice segunda de Pedro 3:9, se las voy a leer acá, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, es importante que orar por ese arrepentimiento de las personas, que al momento de hablarles, ellas ya tengan un corazón dispuesto a recibir al Señor Jesús, dispuesto a reconocer que somos pecadores, que no podemos por nuestra propia cuenta vencer el pecado y ir al cielo, sino que necesitamos del Señor Jesús. Eso debe estar en nuestra oración. Dice 2 Corintios 4:4. Esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si se dan cuenta, dice el Dios de este siglo, es Satanás. Él cierra los ojos, cega el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, como usted y yo, Dios nos dio el poder de orar, el poder de plantar, de desarraigar, el poder de orar al Padre de los cielos a través de Jesús. Tenemos que orar porque esas tinieblas caigan de esos ojos de esas personas, para que así, una vez vayamos a predicar la palabra allá afuera, las personas no tengan los ojos vendados, sino ya tengan lucidez de escuchar y recibir la luz de Cristo. Amén. Entonces, también debemos orar para que haya denuedo a la hora de predicar el Evangelio. La palabra denuedo es intrepidez, valentía, atrevimiento. No es fácil. Esto es un desafío para usted como creyente. No es fácil. Y testifique allí si para usted es fácil predicar el Evangelio. Bueno, si tiene ese don innato, gloria a Dios, pero es algo que debemos desarrollar y vencer ese temor y ese miedo que el diablo pone en nosotros y nos quiere parar. Y para eso debemos orar, para que haya denuedo de nosotros, dice Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Hablen. Valentía. Hay que pedirle a Dios, dame valentía cuando estoy allá afuera y ese temor que me acoge y no me deja lanzarme a hablarle a esa persona. Padre, ayúdame, quita ese temor de mí porque el perfecto amor echa todo temor. Y así es, cuando salgamos y sientes ese temor, declara la palabra de Dios. El perfecto amor de Cristo que vive en mí echa fuera todo temor. Y ora por tus hermanos también, que el temor de predicar la palabra se vaya a ellos y que Dios les dé valentía a la hora de hablarla. Amén. Y también debemos orar por la palabra, para que la palabra corra libremente. ¿Qué quiere decir eso? Para eso leemos 2 de Tesalonicenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe.
Entonces, si nos damos cuenta, debemos orar porque la palabra corra libremente, que debemos orar para que esos enemigos de la fe se esparzan y nos dejen predicar. ¿Qué quiere decir eso? En experiencias pasadas hemos estado en las calles testificando de Cristo y de un momento a otro llega alguien gritando en drogas, gritando, insultándonos, "Ay, no hablen eso acá, váyanse", y con groserías. Esos son impedimentos y son los hombres malos, perversos, dice la palabra ahí, que se quieren oponer. Obviamente no son la persona, es el enemigo, es el diablo usándolos para interponerse en ese mensaje que va a salvar la vida de alguien. Entonces, por eso es que debemos poner todo en oración para que todo eso sea esparcido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por hoy ya concluimos el tema que es cómo formar tu testimonio y en qué enfocarte en el momento de orar por el evangelismo. Entonces, nosotros queremos que sigas comentándonos, preguntándonos o llamándonos si es necesario y te contactes con nosotros y nos digas cómo te sientes, si has avanzado, si necesitas más respaldo en algún aspecto para el evangelismo. Entonces, los dejamos por este capítulo. Nos esperamos en nuestro siguiente capítulo que va a ser cómo compartir ese evangelio. Vamos ya a ir un poco más al mensaje, cuál es el mensaje que debemos llevar. Entonces les damos muchas gracias por compartirnos, por seguirnos y no se desconecten. Dios los bendiga. Vamos a terminar con un poco de oración. Padre, te damos gracias por todos los que nos escuchan hoy en cualquier parte del mundo. Que sea tu Espíritu Santo llenándolos de valentía, de denuedo. Y Padre, lo que ellos están escuchando hoy, lo están creyendo con fe, seas tú mostrándolo allí, dando fruto al 100 por 1, Padre. Que donde ellos planten, Señor, recojan al 100 por 1. Que la palabra que ellos prediquen en un corazón que no cree, se convierta, Padre, en millares y millares que te alaban y te honran. En el nombre de Jesús, Señor, este evangelismo, esta escuela de evangelismo, la ponemos delante de ti con todos los estudiantes que nos escuchan online. Dios los bendiga, declaramos paz sobre ustedes, sobre sus hogares y multiplicación a lo sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén.